Bienvenidos a este video de Mathematux, en esta ocasión con programación lineal. Habíamos visto que la programación lineal es un modelo matemático que nos permite llevar tanto la función objetivo como las restricciones en forma de ecuaciones o inecuaciones. Vamos a analizar en esta ocasión el método gráfico. Consiste en llevar tanto las ecuaciones como inecuaciones a una representación de ecuaciones y graficarlas. Una vez que ya tenemos la gráfica de todas ellas, se localizan puntos arbitrarios para ver la región factible o no factible de cada una de las ecuaciones o inecuaciones. Una vez que ya tenemos la región factible o el polígono de decisión factible, localizamos los vértices donde localizaremos el punto máximo o el punto mínimo dependiendo si la función objetivo va a ser maximizada o minimizada. Vamos a ver un ejemplo. Dice: un carpintero desea determinar la cantidad de sillas y mesas que debe producir al día siguiente para maximizar sus ganancias. Cuenta con 38 metros cuadrados de madera y dispone de 7.5 horas hombre. Se requieren 4 metros cuadrados de madera y 1 hora hombre para confeccionar cada silla, y de 9.5 metros cuadrados de madera y 1 hora hombre para confeccionar cada mesa. Se asume que se vende todo lo que se produce y que la utilidad por silla es de $4 y la utilidad de cada mesa es de $8.5. ¿Cuántas sillas y mesas debe producir? Aquí tenemos la función objetivo. Nos deja $4 cada silla y $8.5 cada mesa, y tenemos que ver qué cantidad de sillas y qué cantidad de mesas debemos de producir para tener una utilidad máxima. Pero tenemos estas restricciones. La cantidad de madera que vamos a ocupar tiene que ser menor o igual a 38 metros cuadrados, y sabemos que cada silla ocupa 4 metros cuadrados y cada mesa 9.5 metros cuadrados, y que disponemos de 7.5 horas hombre. Entonces la cantidad de horas hombre debe ser menor o igual a esta cantidad, y cada silla ocupa 1 hora hombre y cada mesa ocupa 1 hora hombre. También tenemos estas dos restricciones que son nada más para analizar cómo deben ser las variables. Ambas obviamente tienen que ser mayores a 0, mayores o iguales a 0, y tienen que ser valores enteros. Colocamos nuestra función objetivo, la vamos a maximizar, y colocamos nuestras restricciones, las cuales son inecuaciones o desigualdades. Las convertimos a ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos los signos de desigualdad por signos de igualdad y las graficamos. Hay varias formas de graficar una línea recta. Una de las formas más fáciles: hacemos 0x1, despejamos x2 y nos da un valor de 4 y ponemos un punto aquí. Después hacemos 0x2, despejamos x1 y nos da 9.5 y colocamos otro punto acá y trazamos nuestra primera línea recta. Hacemos lo mismo con la otra inecuación. Hacemos 0x1, tenemos que x2 vale 7.5, ponemos un punto aquí. Hacemos 0x2, x1 vale 7.5, colocamos un punto aquí y trazamos la otra línea recta. Después localizamos un punto arbitrario, el punto 0, 0, que es este, y lo probamos en ambas desigualdades. Vamos con la primera. 4 por 0 más 9 por 0 nos da 0. El 0 es menor o igual que 38, sí. Quiere decir que para esta línea recta la parte de abajo sí nos satisface. Vamos ahora con la otra. El mismo punto 0,0, 0 más 0 me da 0, el 0 sí es menor o igual que 7.5, también para esta recta me satisface la región de abajo. Vamos a corroborar la región de arriba. Vamos a colocar el punto 0,10, 0 para x1 y 10 para x2, que está arriba de ambas rectas. Para la primera recta tenemos 4 por 0, 0. 9.5 por 10 nos da 95, el 95 no es menor que 38, no me sirve la parte de arriba para esta recta. Vamos con la otra. 0 más 10 no es menor que 7.5, tampoco me sirve la región de arriba para esta parte de aquí. Entonces tenemos que estas regiones que están sombreadas son las que nos satisfacen. Esta me satisface para la de arriba, pero no para la de abajo.
y aquí esta región me satisface para esta, pero no para esta. Entonces, la única región que me satisface para ambas restricciones es este polígono que está sombreado más oscuro. Obviamente estas partes de acá no la podemos tomar porque aquí nos dice que tienen que ser tanto x1 como x2 mayor igual a 0. Y aquí nos daría valores negativos. Entonces, este es mi polígono de decisión factible. Y sobre estos vértices tiene que estar el valor máximo o mínimo, dependiendo de lo que se trate. Todos estos puntos me satisfacen todas mis restricciones, pero no me darían el valor máximo de la función objetivo. Entonces comenzamos. Para este vértice tenemos que la función objetivo, si sustituimos 0 para x1 y 4 para x2, que lo tenemos acá, nos da un valor de 34, aquí lo tenemos. Para este vértice, si sustituimos los valores 0,0, aquí nos da 0, obviamente no nos sirve este valor. Para este punto de aquí, tenemos 7.5 y 10. Aquí me da una utilidad de 30, pero no me sirve porque tengo una parte fraccionaria de x1, o sea que no puedo tener una 7.5 sillas. Y este es el punto máximo, me da una utilidad de 36.61, pero nuevamente tenemos valores fraccionarios y aquí nos dice que tienen que ser enteros. Y eso es claro, yo no puedo vender un pedazo de silla y un pedazo de mesa. Entonces el punto que me da valores enteros y la máxima utilidad es este punto de acá, donde vamos a producir 0 sillas y 4 mesas con una utilidad de $34. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos ahora un problema de minimización. Tenemos nuestra función objetivo y tenemos dos inecuaciones y una ecuación. Aquí dice ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, pero nada más para que vean dónde están representadas. Tanto la primera como la tercera son inecuaciones porque tienen signos de mayor igual 1 y de menor igual el otro. La única que sí es ecuación es esta. Aquí hacemos lo mismo para graficar. Primero graficamos nuestras rectas. Aquí tenemos para la primera recta de la ecuación 1 es la recta que está en gris. Para la ecuación 2 es la recta que está en verde. Y la ecuación 3 es la recta que está en azul. Localizamos el punto arbitrario para cada una de las inecuaciones o de la ecuación y localizamos, por ejemplo, para el primero el punto 0,0 sí me sirve para la primera, que es para la recta gris. La parte de abajo de la recta gris sí me va a servir, pero el punto 0,0 no me va a servir para la ecuación número 3 o la inecuación número 3, porque el 0 más 0 no puede ser mayor o igual a 120. O sea que para la recta azul no me sirve la parte de abajo. En cambio la parte de arriba sí me sirve. Si yo localizo el punto 10 en x1 y 20 en x2, tengo 80 y 120, ya son 200, que sí es mayor o igual a 120. Entonces para la recta azul me sirve la parte de arriba. Entonces este sería mi polígono factible, que satisface tanto a la recta gris como a la recta azul, porque estoy abajo de la recta gris y arriba de la recta azul. Pero aquí tenemos un problema. Cuando tenemos una igualdad en las restricciones, las variables tienen que estar forzosamente sobre esta recta. Y tenemos que buscar los puntos de esta recta que coincidan o que estén dentro del polígono factible, que es esta región de aquí. Entonces tenemos dos puntos, que es este punto y este punto, que son lo que no es parte de los vértices del polígono, porque los vértices serían estos, pero podemos analizar este punto, y aquí me da un valor de 750, y aquí, que sí es parte del polígono, me da un valor de 450. Como es un problema de minimización, este es el punto factible, es el punto óptimo. Entonces, siempre que tengamos varias
inecuaciones o varias ecuaciones, probablemente el polígono esté en una parte central del plano. Entonces tenemos que localizar los vértices de ese polígono para encontrar ya sea el valor máximo o el valor mínimo. Pero cuando tenemos como restricción una igualdad, forzosamente los valores tendrán que estar sobre la línea. Bueno, esta es la forma en la que se resuelve un problema por el método gráfico. Espero seguir contando con su preferencia en otros videos de este canal y que les haya sido de provecho este que acabamos de ver.